Bueno, muy buenos días. Esta mañana tan helada, se prendió esto de feliz. Ya, ojalá se prenda, pero está muy helada la cosa, así que no sé. Déjenme anotar ahí, claro, yo con un compañero. Ya, parece. Les cuento que hoy día, en nuestra cuarta clase de orientación, vamos a trabajar con el tema de la comunicación. Ya, la idea es tratar de ver cómo podemos nosotros mejorar nuestra comunicación, en base al objetivo de la comunicación misma. Ya, a ver, mi pantalla ya se puso media mañosa. Estaba funcionando demasiado bien toda la mañana como para que fuese así todo el día, al parecer. Ahí volvimos. Ya. ¿Ven la pantalla? No se ve la pantalla o no prendió esto. Todavía no sé. Ah, ya, ok. Pero debería en algún momento verse, porque Ahí se ve. ya, sí, porque cuando yo la veo es como que falta poquito para que ustedes la puedan ver. Bueno, entonces como les decía, la idea va a ser como potenciar nuestras habilidades de comunicación, ¿ya? Y vamos a partir primero, eso sí, por entender realmente cuál es como el objetivo de la comunicación que queremos plantear aquí, ¿ya? Porque, por ejemplo, la comunicación puede ser, tener distintos objetivos, ¿cierto? El objetivo de informar algo, de preguntar algo, em, de narrar algo, ¿cierto? Y distintos objetivos de la comunicación. Pero hay algo como la base de la comunicación, que ese es como el objetivo que me gustaría que reflexionemos un poquito sobre él, ¿ya? Como la parte que sea como más de una comunicación del yo y tú, ¿ya? Como en el sentido como de esa unión que podemos encontrar en la palabra misma de la comunicación, ¿ya? Cuando hablamos de algo en común, tenemos que referirnos siempre a una especie de unión o vínculo, ¿ya? Y por eso me gustaría que tratemos como de entender la comunicación desde estos tres conceptos, ¿cierto? Desde los afectos, eh, lo que igual se liga obviamente a tratar de tener un respeto por el otro y también a ser afectuosos también nosotros con nuestra comunicación. No se trata de que estemos todo el rato diciendo te quiero y palabras dulces, pero sí tratar cariñosamente al otro, ¿ya? Como por ejemplo, explicarle algo a alguien, pero con cariño, ¿ya? O sea, de buena forma, tratando bien a esa persona, ¿ya? Bueno, ¿y por qué cuidar estos afectos? Para que con nuestra comunicación nosotros podamos crear realmente una comunidad, ¿ya? Ahí comunidad también nos referimos a la misma palabra que está en la comunicación, ¿cierto? Es como una común unidad. O sea, nosotros formamos una unidad en la medida en que algo común, ¿cierto? Que es lo que manifiesta que yo estoy unido a ti y tú a mí a la vez. No solamente hacia el otro, sino que nuestra también tiene que estar ligada a este concepto que es la empatía, que quizás muchos de ustedes la han oído, ¿ya? Eh, y esta imagen que les puse aquí, que es con el teléfono, que nos da cuál es la idea de esta imagen es bastante nuestras. Y esa lo que hace finalmente es crear ese cordelito que une transparente y brazo acá eso es que es realidad, ¿ya? Entonces todo es perfecto, ¿ya? Es que tengan a los común, en el fondo, realizarse lo que quiere, algo que le dan la... Puede decirlo si quiere, ¿no? Ah, ya. Ya.
Seguimos entonces. Ya miren, viendo esto de las palabras y de los lazos que pueden formar, hay algunos experimentos que se han hecho con las plantas, con el agua y con el arroz, ¿ya? De ponerles, por ejemplo, música y ver cómo crecen, ¿ya? Dependiendo de la música que se les pone. Pero también, ya sabemos cómo y nosotros, por ejemplo, cuando vemos eh, cristales de agua. Y entonces su músculo, sangre y contienen mucha, ¿ya? Así que ahí se puede decir bastante, ¿ya? Somos de ¿cuánto? 13%. Ya, miren, o sea, somos más agua que nada, ¿cierto? Que está sobre la mitad. Es bastante, yo pensé que era el 70, pero creo que puede ser la cifra exacta. Así que gracias por la aportación. Bueno, y ahí en la segunda imagen vemos el mismo experimento, pero esa vez se hizo con arroz, ¿ya? Y hay tres vasos, porque este experimento también, además de demostrar cómo nos afectan las palabras positivas y las palabras negativas. ¿Qué pasó con la pantalla? Ah, perdón, me equivoqué. Era más del 70%. ¿Sí? Ah, ya. Sí, que en realidad depende. A lo mejor varía un poco de la edad o de algo así. Sí, también varía de la parte del cuerpo que sea. Ya. Sí, pues me imagino que incluso el peso, aunque el porcentaje no debería variar tanto, porque si estamos hablando de porcentaje, varía lo mismo el peso. Ya, a ver, se me abren ventanitas y me queda la pura escoba. Ya. Entonces sí siguen viendo la pantalla, pero estábamos hablando de estos vasitos. Y no solamente pretendían entonces mostrar que las palabras positivas y las palabras negativas nos afectan, o afectan incluso a las cosas, como el arroz, como el agua, como las plantas, sino que también este experimento mostró qué pasa cuando las cosas son ignoradas, cuando hay como ausencia de comunicación. Entonces siguen abriendo leceras. Esto no es por un virus por si acaso, porque por Zoom. Vamos a abrir estas pestañas para guardar las grabaciones de las clases anteriores. Ya. Entonces, el vaso que está así como más feito, que el que está al medio, es un vaso al que realmente se le dejó estar ahí, no se le dijo nada. ¿Ya? Un vaso con arroz y agua que se quedó ahí, obviamente empezó a fermentar y después se empezó a pudrir. ¿Ya? En cambio, en el vaso que dice te amo, lo que pasó fue que obviamente se fermentó porque las cosas fermentan, de hecho de ahí sale el alcohol como el sake, la fermentación del arroz. Pero además de esa fermentación no le pasó nada más, o sea, igual quedó clarito, no tenía mal olor. ¿Ya? Y en cambio el vaso que le empezaron a decir cosas negativas, eh, fermentó y además como que quedó medio turbio, todo un poco casi empezándose a descomponer. ¿Ya? Pero el experimento lo que muestra finalmente es que ya, eh, quitando un poco el hecho de que sean positivas o negativas nuestras palabras, el hecho de que no haya comunicación es como lo que hace peor a las personas. Eso afecta mucho más. Se me sigue extrañando, no sé qué pasa en mi pantalla. El computador está vuelto loco, ¿ves? Voy a tener que cerrar el chat, así que por favor, si alguien quiere comentar, eh, si alguien quiere comentar, me habla por micrófono ya, porque mientras más cosas tenga abiertas, parece que peor se pone la pantalla. Ya, perdón por la interrupción. Bueno, entonces eso es lo interesante, ya incluso se ha ocupado como métodos de tortura este hecho de ignorar a las personas, ¿ya? De, por ejemplo, encerrarlas sin capacidad o sea, sin posibilidad de hablar con nadie, ¿ya? Y es una tortura bastante terrible en realidad. Las personas empiezan como a trastornarse, a volverse un poco más locas, ¿ya?
Bueno, y esa reflexión va al hecho de que nosotros entonces tenemos que entender la comunicación siempre como una especie de vínculo, ¿no? Que va a afectar al otro y también a ti mismo. Y ahora vamos a ver directamente las habilidades entonces de comunicación, aunque creo que estamos pasados un poco de tiempo con tanta interrupción, pero vamos a ver si alcanzamos a hacer algo. ¿Ya? Bueno, obviamente uno si habla con la boca llena no se entiende, ya eso es como fácil de entender, ¿cierto? Aunque a veces sí puede que se entienda, pero otras veces de verdad yo he hablado con gente y si están comiendo de verdad no se entiende. ¿Ya? Eh, y eso por eso está así como ñam, ñam, pero ñam, 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 ya, no se entendió. ¿Ya? Entonces una de las cosas que tenemos que tener claro es que no podemos hablar con la boca llena, no se nos va a entender. ¿Ya? En la segunda imagen donde vemos como esta niña preguntándole a su mamá cómo está, hay dos errores, ¿ya? En nuestra comunicación. ¿Ya? Porque para que la comunicación fuera efectiva, obviamente ella tendría que, la intención, ¿cierto?, de lo que ella está hablando es saber cómo está su mamá, esa es la intención, ¿cierto? Pero no se cumple, por una parte, porque la mamá no está siendo honesta, ¿ya? Y esto es algo que nosotros también, dentro de la responsabilidad que tenemos al comunicarnos, es obviamente siempre tratar de hablar con honestidad, porque si yo voy a transmitir un mensaje que es falso, eh, y bueno, y el otro experto cara así como tiene una respuesta mía indiferente, así como, ah, buena, bacán, ¿ya? No, en realidad no está manifestando mucho interés, entonces obviamente la función ahí de comunicación, ya tenemos esa. Ya por otro lado, que a las cosas, eso me más un pasillo, simplemente, aunque nos expliquen las cosas miles de veces, eh, después andamos perdidos y la pica cuando alguien te prueba y alguien dice, oh, pero yo no sabía que había prueba, nadie me dijo. Es como, oye, vimos los contenidos que entraban en la prueba, escribimos la pizarra, eh, nos preguntaron si habíamos estudiado o no para la prueba, nos dijeron que estudiáramos el fin de semana, y entonces, ¿cómo no te enteraste si lo dijimos tantas veces? Bueno, pues porque no puso atención, ¿ya? Entonces al final terminamos cogiendo como errores, ¿ya? O cuando decimos como, oh, nunca había escuchado esa palabra. La verdad es ahí alguien me está, pero lo voy a ver por el micrófono, porque si pongo el chat se pone un poco la pantalla, por eso se está quedando como pegado. Bueno, y en la otra imagen es que nosotros, como no ponemos atención, más encima, la que ponemos como palabras que nos interpelan por algún motivo y la sacamos de contexto, ¿ya? Nosotros no ponemos atención a todo el mensaje y ponemos solamente atención a las partes de alguien dijo, obviamente no vamos a capturar el sentido que está diciendo porque estamos volviendo todo el contexto que voy a esa palabra. ¿Ya? Entonces aquí la Pilsen, para que ustedes sepan, como le decían antes, los le decían Pilsen. Lo que está pasando aquí es que, claro, les está diciendo que hay que pasar el semestre y qué sé yo, porque en realidad todos se preocupan de la cerveza. Y precisamente alguien dice, oye, ¿qué dijiste de la cerveza? Ya es como, no estaba hablando de la cerveza, estaba hablando de que tenemos que estudiar pasar el semestre. ¿Ya? Eso va el. Ya, en esto de acá, en la imagen que están blanca, son todo tipo bueno, de cosas, la redundancia. Ya, la primero precisamente es los errores de redundancia, ¿ya? Explicar así como en muy poco tiempo exactamente la misma idea, eso es redundante, ¿ya? Volver a lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y también es redundante ocupar la misma palabra muchas veces, ¿ya? Como en este caso. Veamos un poquito que se me. Ya. Pero lo que sí está bien en la imagen, en blanco y negro, es que es correcto, totalmente correcto, preguntar cuando alguien no entiende algo, ¿ya? O cuando no alcanzó a escuchar bien. Para que se cumpla el sentido de la comunicación, es importante que nosotros realmente captemos efectivamente el mensaje. Y si no fue así, entonces tenemos que volver a preguntar para que podamos entender. ¿Ya? Porque si no, es como cuando alguien te pregunta algo y al final le respondes cualquier lecera porque en realidad como que no entendiste la pregunta o no la alcanzaste a escuchar. ¿Ya?
Entonces por eso es bueno siempre corroborar y asegurarse de que realmente uno ha entendido bien. Bueno, y en la segunda, donde tenemos ahí al abuelo de los Simpsons, Abraham Simpson, ¿ya? Él nos dice que vayamos al grano, ¿ya? La idea es que cuando nosotros hablemos, tratemos de ir al punto, o sea, ir a exactamente lo que queremos decir, sin rodeos, sin darnos vuelta en lo mismo, hacerlo sin redundancia, sin irnos por las nubes y hablar de otras cosas y después volver al mismo asunto. ¿Ya? Porque todo eso finalmente va generando confusión con respecto a lo que queremos decir, ¿ya? Entonces, para ir al grano, o sea, efectivamente a lo que queremos decir, nosotros siempre tenemos que tratar de tener claridad acerca de lo que queremos decir, ¿ya? Como que antes de hablar, ojalá tendríamos que pensar qué quiero decir y cómo lo digo, para que lo entiendan, ¿ya? Esto obviamente cuando uno está explicando alguna idea o lo que le pasa o lo que siente, ¿ya? Porque no voy a estarme preguntando, ¿cómo le pregunto? O sea, ¿cómo estás? O sea, una frase que obviamente ella expresa lo que quiero decir, entonces está bien, ¿ya? Bueno, esto se refiere un poco con ir al grano, ¿ya? Bueno, también lo que tenemos que hacer es tratar de unir las emociones, expresarlas, pero mediante las palabras, ¿ya? No se trata de que seamos robots, así totalmente racionales, así como, no, entendamos los sentimientos como un logaritmo, no, no se trata de eso. Pero sí, sí entender que las emociones, como son tan confusas, necesitan un poco de objetividad, un poco de análisis, ¿cierto? De poder entender realmente qué es lo que sentimos. Y si nosotros no lo entendemos, nosotros mismos no entendemos nuestras emociones, ¿cómo vamos a pretender que el resto las entienda? ¿Ya? Es como bien difícil y después le reprochamos al otro, no, es que tú nunca me entiendes. Bueno, pero tú te entiendes a ti mismo. Esa sería la pregunta, ¿ya? Bueno, y si te entiendes, ¿lo explicaste? Porque en realidad el otro tampoco, muchas veces es difícil realmente entender las emociones del otro, ¿ya? Pero uno siempre puede comunicarlas y explicarlas, ¿ya? Ahora, otra cosa importante con respecto a esto es que nosotros igual tenemos que hacer el esfuerzo por entender las emociones del otro. Y para eso hay un truco, ¿ya? Decíamos cuando tenemos un conflicto entre dos personas o más, conflicto interpersonal, que tenemos que tomar el camino en el cual consideramos como las emociones y las perspectivas del resto, o sea, de los demás, ¿ya? El modo en que ve las cosas. Nosotros, si seguimos por ese camino, ya cada vez que tenemos algún conflicto o cada vez que en realidad nos involucramos con alguna persona, tratamos de siempre estar preguntándonos por sus emociones y por la manera en que ve las cosas y entenderlas. A la larga vamos a desarrollar algo, ahí por este camino nos vamos a encontrar con algo importante que es la empatía, ¿ya? Y la empatía entonces es realmente poder como que el pensamiento y los sentimientos del otro pasen a mí, como que se traspasen, ¿ya? Eh, entonces realmente es como ponerse en el lugar del otro y poder sentir lo que la otra persona siente, ¿ya? Obviamente nunca vas a sentir exactamente lo mismo que la otra persona, pero sí uno puede buscar lo que es un punto de conexión, ¿ya? Y decir, bueno, a mí me han pasado cosas similares o pasé por una experiencia parecida, ¿cierto? Semejante, eh, o quizás, no sé, no me ha pasado lo que te pasó, pero yo también he tenido una pena tremenda, quizás por otra causa, pero sé lo que se siente realmente tener una pena tan inmensa, ¿ya? Entonces, claro, ese es el punto de conexión. Entonces, la clave de la empatía está en esto, en que yo pueda decir, bueno, entiendo lo que sientes y por qué lo estás sintiendo, porque a mí también me ha pasado. Ya, por ejemplo, frente a un hecho de discriminación, poder decir, bueno, yo también me he sentido diferente y sé lo que es realmente enfrentarse a un mundo, ¿cierto?, en el que parece que no encaja, ¿ya? O también me he sentido a veces ajeno a un grupo de personas, como en ese momento en que uno entra
están como todos conversando y uno se siente como incómodo. Bueno, quizás desde ahí entender también lo que puede sentir una persona cuando es discriminada, ¿ya? Bueno, y esto obviamente va a mejorar nuestra comunicación, porque nos va a hacer, por un lado, entender mejor las emociones, ¿ya? Y de esa manera entender mejor al otro, y si entendemos al otro también generamos mayor respeto, ¿ya? Entonces, nuestra comunicación va a ser mucho más efectiva en la medida en que eh, haya una mayor comprensión, ¿cierto?, de la postura del otro, de las emociones del otro, y permitir también que la otra persona se hable, se exprese, ¿cierto?, y diga lo que siente sin que nosotros estemos invalidando, rechazando lo que piensa, lo que dice. Imagínense, alguien me está contando algo que le pasó, y yo le interrumpo cada rato con frases así súper poco empáticas, como por ejemplo, ay, pero que eres ridículo, ¿cómo hiciste eso? ¿Ya? Si yo estoy contando algo y alguien me dice eso, obviamente no me dan ganas de seguirle contando, ¿ya? Porque me va a dar vergüenza, me voy a sentir, no sé, o pasado a llevar incluso, entonces no voy a seguir contando, ¿ya? O si dicen así como, ay, pero ¿cómo tan llorón? O no sé, ¿por qué sentiste eso? ¿Ya? Si yo hago ese tipo de juicio, obviamente no dejo que la persona exprese realmente lo que está sintiendo, ¿ya? Y eso va a terminar afectando la comunicación, impidiendo el proceso para formar una unidad, ¿ya? Una comunidad. Bueno, hasta aquí entonces con la clase. Eh, Voy a dejar de grabar. Para los que están viendo la clase grabada, me despido y seguimos todos los que están conectados para conversar un ratito.